Hola, nuevamente compartiendo algo de la deformidad vertebral. Yo creo que son como repasitos, porque ya ustedes han visto mucha de esta materia y solo quiero hacerles un recordatorio para que el sábado estemos todos como en la misma sintonía. Hoy vamos a hablar de las deformidades en el plano sagital, cuáles son las que se dan y qué podemos nosotros como fisiatras ofrecerle a esta población. Entonces vamos a hablar de la cifosis juvenil, primeramente, o sea, todo aquello que involucra de T1 a T12, lo más frecuente, ¿verdad? Eso no quita que otros sitios, los lumbares, se involucren también. Y vamos a empezar a describir rápidamente. Hay una cifosis pultoral del adolescente, muchos si son chiquitos muy altos que tratan de disminuir su estatura al hacer una cifosis, o con las niñas que al empezar al crecimiento de mamas también lo hacen, esa postura. Existe las cifosis post-laminectomías, son poco frecuentes, pero por lo menos si hemos visto algunas en niños, donde han hecho una resección de las láminas a nivel de T11, T12 por la presencia de un tumor, no instrumentaron y luego apareció una deformidad a ese nivel, y lo mismo puede pasarse, aunque aquí diga cifosis juvenil, vamos también a hablar del adulto, que se pueden dar cifosis de radio corto por otras causas. La idiopática, que es según Stagnara y Muró, existe la cifosis idiopática, donde se caracteriza por un aumento de los ángulos medidos según Cobb, y existe también después la enfermedad de Scheuermann o la hipercifosis juvenil propiamente dicha, y que es descrita por Moy y Bradford. Entonces ve que hay algún tipo dependiendo incluso del continente donde se hable, puede haber diferencias de criterios a la hora de clasificar, pero lo que yo quiero a ustedes que tengan bien claro es de que no se permite, a partir de que ustedes ya han llevado este curso, en que se nos vaya a pasar una alteración en el plano sagital, por favor. Igual que vamos a ver el dorso plano, toda valoración que se haga de la columna, pueden no mencionarla, pero no puede dejar de pasarse una cifosis aumentada o un dorso plano, ni tampoco puede pasarse el describir cuando existe que hemos encontrado un dorso plano alto y después una cifosis baja en esa entre T1 y T12. Entonces nos corresponde describirla y ver qué pasa con las curvas que están por encima de T1 o por debajo de T12. Entonces, tenemos que eso quede ahí bien grabado en ustedes. No se olviden de valorar el plano sagital en toda deformidad vertebral. Entonces, con esta clasificación, que hay muchas otras, pero esta es una de las que podemos hacer el repaso. Y aquí lo que quiero, porque a veces cuesta mucho que ustedes vean los famosos nódulos de Small. Los ven aquí, se los traje. Esto es parte de una hipercifosis juvenil o enfermedad de Scheuermann, donde encontramos cambios en el platillo de crecimiento, encontramos angulación. Vea cómo la parte posterior de esa vértebra no es igual a la parte anterior, 1, 2, 3 vértebras juntas, que ya son parte de los criterios de la enfermedad de Scheuermann, ¿ok? Para que lo tengan pendiente en las deformidades en el niño, y que ahorita vamos a ver también las posturas, que ahí donde hablábamos anteriormente de cifosis postural del adolescente, la pongo ahí aparte porque después vamos a hablar
de lo que es la postura de Handa, que también tenemos que los fisiatras saber de qué se está hablando cuando se describe eso. Entonces, ya cuando tenemos una hipercifosis, ya sea la idiopática o una hipercifosis, que ya también vimos cómo vemos a ver si está rígida o es flexible, ¿verdad? Recuerden que eso lo vimos. Podemos entonces el medir grados, que nos haga la radiografía con la técnica correcta, el medir los grados que puede ser entre 45 y 60, en mayores de 65 y que ya haya rigidez clínicamente o con una radiografía, que también busquen cómo es que yo pido una radiografía para valorar la rigidez de la columna dorsal de T1 a T12, porque eso es también lo que me va a decir cuando a la hora de recetar un corsé, que espero yo que se reduzca esa curva, hablando ya de que estén rígidas, y ya muy severas va a ser mayor de 75 grados. Entonces tenemos que saber también cómo relacionar estos hallazgos con el RISER, con el crecimiento de este niño o de esta niña, para poder manejar de manera integral este tipo de deformidad que ya les digo, no se les debe pasar. Hablamos de la cifosis torácica de T1 a T12, pero hay algunos casos en que podemos encontrar más bajas y a esas hay que ponerles también mucha atención. Ya en medida entre T2 y T12, según el ángulo de Cobb, que ya ustedes saben cómo medirlo, entre 20 y 45, según algunos autores, y que mayor de 45 grados ya uno podría estar hablando de que se están dando cambios a nivel de la región dorsal, que en edades más avanzadas, por ejemplo, en las mujeres posmenopáusicas o los varones, cuando empiece también su osteopenia, osteoporosis, esas curvas mayores de 45 grados muy probablemente vayan a sufrir un aumento por las microfracturas que se pueden dar en los cuerpos vertebrales si se terminó el crecimiento con una reducción de la pared anterior de ese cuerpo vertebral. Con el ángulo de Cobb, o según Cobb y el ángulo de Cobb, de T2 a T12. Con el Lenke, que se mide igual con el mismo ángulo de Cobb, es la misma técnica, pero Lenke la mide de T5 a T12. Entonces considera que 10 grados todavía puede ser normal. La mínima y 40, la máxima, por encima de 40 ya Lenke, tomando esas vértebras, considera que se puede hablar de hipercifosis. Y Cobb, y según la medición del ángulo de Cobb, que lo hace de T2 a T12, pues va de 20 a 45. Esto es muy debatible porque si esa cifosis medida de T2 a T12 mide 20, pero yo tengo como repercusión una rectificación de la columna cervical, entonces ahí ya tenemos que valorar qué está pasando también a nivel de la lordosis lumbar, qué está pasando con la pelvis, está en basculación anterior, basculación posterior, y qué tengo yo que, a pesar de estos números, tomar como decisión para tratar a esa persona. Hay, como les decía, diferentes formas de la cifosis. Hay de amplio radio, o sea que cogen varias vértebras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como es a nivel de T12, de las dorsales o las torácicas, recuerden que el continente contenido a ese nivel va muy estrecho, casi va de 1 a 1. Entonces, una cifosis de radio largo, pues
da todos los cambios que se pueden dar a nivel de la biomecánica, dolor también, pero neurológicamente no nos preocupa tanto, pero nos tiene que preocupar, que es diferente en las cifosis angulares, donde el radio es muy corto, y es esas las que vemos aquí de manera congénita, que puede haber una infección que haya dejado un daño a nivel de la columna, de uno de los cuerpos vertebrales, no se instrumentó y puede dar una cifosis de radio corto, como el caso que les contaba yo. Honestamente, solo he visto dos: un niño que a los 13 años le resecaron un tumor en T11, T12, no le pusieron instrumentación y nos tocó verlo a nosotros en el Senare cuando el chiquito empezó a crecer y se hizo una cifosis angular, que ahí, entre más bajo sea, T11, T12, L1, donde llega el cono medular, el riesgo de que es una lesión neurológica es alto cuando esas cifosis angulares son de radio corto. Entonces ahí es donde hay que también preocuparse por desde el punto de vista neurológico, y hacer un buen examen neurológico que siempre tienen que acompañar a todo paciente que nosotros veamos. Y la otra señora fue una señora, esa todavía es paciente nuestra, hace poquito, que es una mujer joven con un cáncer de mama, que lamentablemente a los 3 años hizo una lesión metastásica a nivel de L1 y empezó a hacer una cifosis angular. Y entonces son de esos casos que no tenemos que perder la perspectiva, o sea, del hecho de que es probablemente que sea gente que necesitamos ortezar hasta que haya quien la intervenga. Recuerde que cuando a nivel de la chanela, sifos del torácica y lumbar, cuando hacemos flexión, se separan las facetas, el agujero de conjunción se aumenta y el canal se aumenta. Ocurre todo lo contrario cuando hacemos extensión a nivel de la chanela, segmento un poquito más alto dorsal, y en todos los segmentos lumbares. Cuando hacemos extensión, el canal se reduce, se presionan más las facetas, el agujero de conjunción se cierra. Entonces, eso también nos ayuda a ver en qué está influyendo esta cifosis de ese ángulo tan corto que nos vaya a dar un aumento del dolor. Recuerde, esto más es en adulto. En niños, honestamente, esto también es parte de la experiencia mía. El único niño fue ese, por decirlo así, se fue desbarrancando. Cuando él empezó a crecer, el hueso siguió creciendo y se dio esa angulación de radio corto. Obviamente que el niño terminó operado, y esta otra señora que le estoy contando también. Pero yo, por favor, quiero que tengan pendiente eso. O sea, no es solo de aprenderse la cifosis, es esas pequeñas cosas de que ya uno ha vivido esas experiencias y que necesitamos que ustedes también se las lleven para que se acuerden cuando tengan algún caso así. Recuerden las curvas en el plano sagital, no podemos olvidar, todo fisiatra tiene que recordar siempre cuando hay patología de columna, independientemente que sea en la región sacra, invertamos el tiempo en valorar las curvas de la columna. Ya todos sabemos que la lordosis es cervical, que la cifosis es dorsal, que la lordosis es lumbar y que el sacro tiende a cifosar. Tenemos que tener pendiente esto, no se nos puede olvidar, y el principio mecánico es que de una curva compensa la otra, y tenemos que ver si neurológicamente esta persona lo está haciendo. Muchas veces uno espera que una báscula posterior lleve a pérdida de la lordosis lumbar y haga un dorso plano, pero a veces uno no ve eso.
y que tenga su repercusión en la columna cervical. Entonces, hay algunas cosas que nunca vamos a poder explicar, pero sí que por lo menos nosotros tengamos la delicadeza de describir cómo está esa columna en ese plano sagital. Y si eso está como respuesta a alguna alteración biomecánica del tren inferior de las piernas de la cadera, o si es el resultado de alguna alteración que me esté provocando más bien esos dolores a nivel distal. Tenemos que pensar en eso. Recuerden la enfermedad de Shewerman, ya del siglo pasado, y es ahí donde la característica es de que hay rigidez. Es una columna rígida que incluso puede llegar a abarcar la L1 y la L2, que se da principalmente en los adolescentes. Es lo más frecuente, por eso es que no podemos dejar de valorar a los chiquillos y decir, no, es que seguro por que es muy alto, entonces se joroba. No, es que a la chiquita le da vergüenza que le vean el busto. No, siempre se tiene que valorar el plano sagital y hacer la prueba. Yo le llamo prueba de Adams para hipercifosis, que ya la vimos en la exploración. Puede haber hasta un 4 o un 8% de la población general y les voy a contar, a veces llegan pacientes ya adultos de 35, 40, 50 años, muchas mujeres después de los 50 años o varones que empiezan con una dorsalgia y da la casualidad que lo que fueron es que era una enfermedad de Shewerman y que nunca nadie se las diagnosticó. Entonces también es estar pendiente de estos hallazgos que no se vieron en la adolescencia y que de adulto están provocando un dolor. Y obviamente tenemos que darle alguna opción, el ejercicio como parte de el tratamiento para estos pacientes. Hay una buena respuesta antes de medicarlos de manera muy agresiva. Y dicen que es igual en ambos sexos. Hay algunos científicos de la biomecánica vertebral donde dice que se ve más en varones que en mujeres. Así que el punto es, revisemos siempre el plano sagital. Y la enfermedad de Shewerman, ¿por qué le doy un poquito más de énfasis? Porque hay que ser muy agresivo. Uno encuentra en la radiografía 45 grados, ve que hay rigidez con el test que ya les dije cómo era, y si no, el sábado lo volvemos a repetir. Ya uno dice, esta columna hay que tratarla de una manera más agresiva. Puede encontrarse 3 segmentos adyacentes con un acuñamiento mayor de 5 grados, tomando como la pared posterior como guía, la paralela al cuerpo vertebral y la angulación es lo que buscamos si es mayor de 5 grados, como la radiografía que vimos anteriormente. Hay estrechamiento del espacio discal, el platillo de crecimiento se ve irregular, hay hernias, la SMOR, que ya lo vieron, y les mencionaba los cambios que se dan a nivel de el platillo de crecimiento, que va a ir muy unido al estrechamiento del disco, porque se ve un disco muy pequeño, no con el ancho que tiene que ser, y se ve en las placas vertebrales terminales se ve como algodonoso. Entonces, ya 3 de estos hallazgos ya me confirman a mí un Shewerman, pero puede ser que tengamos la suerte de una exploración clínica de ver no todos vienen con los 5 hallazgos, ¿verdad? Puede ser que empiece uno y que tengamos la opción de tratarlo muy tempranamente. Si solo encontramos los 45 grados, y que me asegura que en 3 meses ya no vamos a encontrar en los acuñamientos o los nodos del MOR. Entonces, en esto es conocer, porque sí, la enfermedad de Shewerman es de tratarla cuanto antes
debe hacerse para evitar que a los 45, 50 años de como resultado lo que es las dorsalgias en una, y ahí estamos terribles, ¿verdad? Porque ya va a ser rígido, ya hay cambios a nivel cervical, a nivel lumbar, pero a pesar de eso se les puede ofrecer ejercicio antes de ser muy agresivos en tratamiento farmacológico u otra intervención. Aquí la hipercifosis, quiero es esto que se lo lleven ustedes porque el, el, el centro de gravedad, ¿verdad? Lordosis, cifosis acompañada de una lordosis y una báscula anterior. Eso es lo que uno espera porque una curva compensa otra. Pero podemos encontrar modelos de hipercifosis donde hay aumento de la lordosis cervical, aumento de la cifosis dorsal y un dorso plano con una báscula posterior de la pelvis. O sea, recuerde que podemos encontrar las dos variables, ¿verdad? Uno diría que desde el punto de vista biomecánico esto sería como lo más esperable, de hecho es lo más esperable, mientras que este patrón no, pero no podemos dejar de pasar de lado porque la intervención en lo que es el ejercicio terapéutico a nivel dinámico tenemos que ver cómo manipulando la pelvis y la región lumbar yo logro flexibilizar hasta donde sea posible o por lo menos activar las masas musculares que están aquí, las que están inhibidas como son los pectorales, el trabajo de los abdominales, el resto de los isquiotibiales, los gemelos, todos los músculos. Entonces ahí es donde se entra para ver, bueno, cómo, si tengo este patrón, de qué manera yo logro mejorar esta curva de aquí y activar masas musculares, o por lo menos activar masas musculares, haciendo la valoración dinámica de esa curva, no se le olvide. Y aquí es los síndromes cruzados, el concepto de Handa, que no lo metimos en la cifosis del adolescente, que hablamos del tamaño alto, que el niño se encoge, o el busto y que la niña se encoge. Este Handa, el concepto de Handa es muy interesante. Existe el cruzado superior y el inferior. Aquí hay todo un juego de músculos tónicos y fásicos que uno no sabe si fue que hubo un cambio muscular y que me dio esa postura o que esa postura me llevó a un cambio muscular, y ya está más que descrito cuáles son los músculos que entran en el juego en este síndrome cruzado superior. Ustedes pueden ver ahí los que se acortan y mantienen una tensión, y los que se elongan o se inhiben y no le ponen resistencia a este cambio que se está dando en los músculos. Entonces, es importante, a ver, por lo menos lo que quiero es que sepan que existe y que hay opciones yo sé que esto es como para dedicarse uno solo a eso, la fisiatría eso tiene de hermoso, ¿verdad? De que hay tanto de lo que nosotros nos podamos dedicar, y tal vez en un principio ustedes van a tener que hacer de todo, porque esa es la realidad. Pero bueno, yo he tenido el privilegio de dedicarme a cosas que me gustan, y así muchos de los otros fisiatras les ha tocado ese privilegio, digo yo, de poder como dedicarse a cosas que les gusta. Hay que entrarle mucho al conocimiento biomecánico, muscular, pero lo que en términos generales lo que yo quiero es que ustedes entiendan de que nosotros somos artífices de todo lo que es neurología periférica y todo lo que es la miología. Entonces, el saber que existen este tipo de síndromes que pueden llegar a provocar dolor severo, pueden con un buen fisioterapeuta mejorar las condiciones de esta persona sin necesidad de atiborrarlos, porque no existe otra palabra, de medicamentos, de todo,
cuando tal vez no le hemos hecho una valoración postural correcta que nos trae al conocimiento de que hay una gran alteración de músculos que se inhiben, ya sea pues, se elongan y no producen esa fuerza, o se acortan y no logran producir esa fuerza, sino que se mantienen ahí, y eso va a provocar dolor. Entonces, acuérdense de eso, la postura de Handa. Y esto es curioso porque uno les hace una radiografía y salen rectititicos, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo es que esta persona dicen que tiene una hipercifosis? Ya vimos cuáles tipos son, ahora estamos viendo donde hay este patrón de muscular que se da, donde se dan alteraciones en las masas musculares que hacen que se dé este patrón y que haya dolor. Cada vez que mi cabeza se hace para adelante, el estrés que están sufriendo los músculos que sostienen la cabeza puede subirse hasta un 50 o un 100%, de 2 o 3 newton puede subir a 10 newton, o sea, es fuerte lo que pueden tener estas personas, y entonces el hecho de tener uno este conocimiento por lo menos básico, decir, ok, le encuentro esta postura, en la radiografía no hay nada, incluso hasta puede ser un Scheuermann. Y es más bonito que sea una postura de Handa porque no hay cambios radiológicos, y uno sabe que es muy probable que esta persona la agarre con ejercicio y vaya a salir súper bien. El Scheuermann no es así, pero igual no se le tiene que cerrar a los pacientes la oportunidad de mejorar. Este es el otro, el síndrome de capas, por si ustedes lo escuchan, donde hay un compromiso también a nivel, vean aquí, es una báscula posterior, una hipercifosis alta, ahí la cabeza está en esta posición como cuando uno hace el de un, bueno, uno puede ser el de un avestruz, de los perrillos que van en los carros adelante, ese muñequillo que se pone ahí. Y el recurvatum. Aquí hay todo un componente, la cabeza está como echada para atrás, hipercifosis, hay una báscula posterior y hay una pérdida de lordosis lumbar, hay un aumento de la extensión de la rodilla, o el otro, que es donde podemos encontrar una cifosis aumentada, pero que coge las últimas torácicas y las primeras lumbares. Hay un aumento de la lordosis lumbar, hay una basculación obviamente pélvica, ¿verdad?, que hace esta lordosis, hay un flexo de rodillas. Entonces, estas son posturas que a un fisiatra no se le pueden pasar. O sea, cuando alguien nos llega con dolor, incluso hasta dolor de pies, dolor de rodilla, dolor de cadera, tratemos de hacer como un ejercicio diario de valorar cómo está la postura en el plano sagital. Si solo eso empezaran ustedes a hacer, ya yo me sentiría muy, muy contenta, porque muchos dolores de la gente son a consecuencias de estos síndromes que lo hemos pasado desapercibidos, y que perfectamente, si uno le explica bien al paciente, pueden mejorar muchísimo con el ejercicio. Recordemos la ley de Sherrington, que se las he mencionado en alguna oportunidad. Dice Sherrington, cuando un músculo recibe un impulso nervioso para contraerse, digamos el bíceps, el tríceps como antagonista va a recibir uno para relajarse. Esta es la inervación recíproca de Sherrington. Y eso es también lo que esa alteración en esa respuesta es lo que explica mucho de estos síndromes que estuvimos hablando anteriormente. Vladimir Handa, que es un neurocientífico ruso, ya igual del siglo pasado, él decía, la parte sensomotriz no podemos separarla, o sea, no se puede separar como parte de ese todo del movimiento. Entonces,
Por eso es que podemos echar mano del método de Sroth, donde vemos, oímos, tocamos, para poder romper ese ciclo vicioso y dar, como por así decirlo, una continuidad a esa inhibición recíproca de Sherrington. O sea, de que si un músculo se contrae, el otro se relaja, para poder dar esa armonía a nivel postural. Recuerden, entonces, basándonos en esto, ahí solamente así rápidamente, hay un componente importante en el tono muscular que es parte de lo que nosotros tratamos de explicar en Sroth, en lo tridimensional, de manera que logremos esa armonía que se tiene que dar en toda la masa muscular, que es el órgano más grande que nosotros tenemos, con el fin de que, aunque dice que nosotros no somos iguales adelante y atrás, derecha e izquierda, pero por lo menos hasta donde se pueda, desde el punto de vista muscular, llevar a una armonía, a una homeostasis de los músculos, de los tendones, de los ligamentos, de las fascias, que ahí les voy a dar, aunque sea un poquitico, y tenemos que trabajarlo. De ahí que el movimiento, que el ejercicio sea tan importante en todo nuestro diario que hacer, todo. Eso es importantísimo. La postura, solo el recuerdo, va a depender de los músculos tónicos o posturales, músculos de aguante, van a depender de la tensión ligamentaria, del apoyo plantar, del sistema vestibular, y ahí va involucrado. Y ahora que las teorías de la fascia se ha aumentado tanto a partir del año 2000, y esto lo hace con el fin de vencer la gravedad. Entonces, esta parte de las masas musculares, de los músculos tónicos y fásicos, en posturas tan inadecuadas como estas, es lo que a uno lo hace caer en razón de decir, con razón, nos duele tanto. Y yo no estoy diciendo que no exista la fibromialgia, ni los síndromes miofaciales, ni la fatiga crónica, no estoy diciendo eso, pero probablemente haya mucho, se juntan las alteraciones al nivel muscular, y que hace que sea todavía, haya una mayor expresión de ese tipo de alteraciones en un cuerpo que no ha sido valorado para ver si hay alguna alteración. No es que todos lo vayan a tener, pero si hay alguna alteración de este tipo. Solo para recordar, recuerde las fibras musculares que juegan un papel muy importante, las rojas, mucha mitocondria, son de soporte, de sostén, son las tónicas, y es que hay ese entrelace luego de las tipo 2, que son más anaeróbicas, para usar ese concepto, fibras blancas, menos mitocondrias, entonces son más fásicas, más de movimiento. Entonces, el método de Sroth lo que pretende es llevar a esa armonía, nuevamente lo repito, donde echamos mano de músculos tónicos y fásicos, para poder activar de una manera coherente, de una manera, por lo menos en lo que conocemos, lo más normal posible, todas esas masas musculares que forman parte de nuestro cuerpo, y que las más fuertes son las que están en el axis, sin olvidarnos de los músculos grandes como el cuádriceps, ¿verdad? Entonces, los músculos fásicos, son de mucho movimiento, acuérdese, de mucho movimiento, y esto es importante porque en esas posturas de Handa y en la misma escoliosis, en la misma hipercifosis, esa conjunción, podríamos decirlo, de músculos en el tronco, vean, uno podría decir, mira cómo hay músculos fásicos donde predominan tipo 2, fibras tipo 2, en la pelvis. Pues sí, vea cómo hay estos músculos que forman parte del axis y de pelvis y de los muslos, que también es parte de los ejercicios que utilizamos en Sroth para activar tanto los músculos tónicos como los fásicos, como parte de todo ese conglomerado que nos va a llevar a nosotros a lograr
la máxima armonía, a pesar de que tengamos una hipercifosis, a pesar de que tengamos una escoliosis, a pesar de que tengamos una rectificación de la columna cervical, el echar mano de estos músculos, que igual ustedes ven aquí como en el tronco y como en la pelvis y en los muslos, existen esa combinación de músculos y el SROT o lo tridimensional, al ver al ser humano no solamente que estoy desviado hacia la derecha e izquierda, sino que trabaja en esa tridimensionalidad, se echa mano de todos estos tipos de músculos para lograr, como he dicho un montón de veces, esa armonía. Aquí nada más para que tengan en cuenta eso, cuáles son los fásicos, que vea que nosotros trabajamos, de los que hemos visto, trabajamos varios ejercicios de SROT con esto. Vamos vean aquí el tónico y vean aquí esto, ahorita, bueno, creo que llegó ahí más adelante, los que son más fáciles, más rápidos de contracturarse, de acortarse, y que entonces nosotros tenemos que trabajar de manera pensante. Ya les digo, yo sé que ustedes miran, fue puña, sí, es dedicarse solo a eso, y aún así uno va terminando su faena y todavía no domina tanto eso, pero a lo que me refiero es que pensemos que a veces por la falta de valoración correcta, es como para tener que hacer una consulta solo de esto, ¿verdad? Muchos pacientes yo creo que dejarían de tomar medicamentos, sobre todo los adultos no los chiquillos, por eso uno coge las escoliosis muy avanzadas porque no les duele nada, pero en los adultos con escoliosis sí pueden tener dolor, y eso es parte de lo que nos corresponde valorar, y con terapeutas bien formados en esta parte de la ortopedia manual podemos dar mucho por esos pacientes. Decía que cuando hablábamos de esas reacciones en cadenas, hay músculos, sobre todo y probablemente no nos demos cuenta de que hay músculos acortados e inhibidos en nuestro propio cuerpo. Puede ser que yo tenga apenas una curva lumbar izquierda que en mi interpretación corporal me dé mucho dolor, y alguien que tenga una escoliosis porque mide 20 grados lumbar no tenga ese desequilibrio. De eso yo no se los puedo explicar. Lo que yo les puedo decir es que uno tiene que examinar bien el paciente, y cuando encuentra alguna alteración, decir probablemente esta sea la causa del dolor, y colaborar en ofrecer algo diferente que no sean los fármacos. Entonces hay músculos que se van a cortar, músculos que se van a inhibir, que eso ya lo vimos bien en las primeras clases de SROT, como en el plano frontal hay unos que se acortan y no producen esa fuerza que se tiene que hacer, y otros que se elongan y que tampoco van a poder hacer esa fuerza, y que obviamente todos podemos entender de una manera sencilla, decir, es muy probable que al pasar de los años a mí me vaya a dar dolor. Entonces hay músculos que para nosotros en lo que es SROT, ya lo vimos anteriormente, tienen un papel muy importante, los pectorales que se acortan, los escalenos que se acortan, los abdominales que se elongan, el iliopsoas, el pectoral. Recuerde que hay uno que se elonga y otro que se acorta, que también no es como todo global, igual el psoas ilíaco, uno se elonga, otro se acorta, los extensores de la espalda, ya vimos los dibujos donde uno se acortan, otros se elongan, la fascia lumbosacra, que pues esa es como, puede ser uno más fácil de que se acorta, sobre todo cuando hay una hiperlordosis, los isquiotibiales, que generalmente en escoliosis o en hipercifosis ambos se acortan. Entonces, ese escrutinio de cada uno de los músculos, qué está pasando en la parte derecha, en la parte izquierda, adelante o atrás, es lo que nos permite hacer buenos programas musculares. En este momento, pues, el tridimensional de SROT, pero también puede hacerlo de la otra manera. Aquí solo quiero mencionarles levemente, esto no es nuevo. Las fascias han venido discutiendo desde hace mucho. Cuando yo estuve en Alemania, ya habían biólogos y médicos, había un grupo
de neurocirujanos, un grupo de ortopedistas, biólogos, que estaban metidos en patólogos. Era un grupo grande. Ahí no había fisiatras, pero sí estos grupos de colegas y biólogos que estaban estudiando en cadáveres la presencia o no de este nuevo elemento que eran las fascias, y que en algunos se llaman fascias, y aquí en este profesor que fue con el que yo llevé el curso, cadenas miofaciales. Entonces, ya a partir del año 2000, ya empezó a tener más peso científico, porque en un momento lo hicieron principalmente terapeutas físicos, y como que no les creyeron mucho de que existieran estos elementos que ustedes ven aquí, que rodean, que cubren los músculos, y que entonces también es otra de las partes que tenemos nosotros que tomar en cuenta como parte de la intervención que tenemos que hacer en estos pacientes. Entonces ya hay muchos estudios, ya hay mucha, científicamente se ha demostrado la presencia de estos elementos que tienen una representación que ya ahí nosotros los que trabajamos con la ortopedia manual ya tenemos que estar interviniendo, y es algo que he estado yo estudiando bastante, porque tenemos que meter estos conceptos del ROT junto con esto. Entonces, lo que les quiero decir es de que ya ahí anatómicamente ya se han demostrado estas cadenas miofaciales, ahí los componentes ligamentarios, musculares u óseos que forman parte de ellas, y que ya es también nosotros los que trabajamos en la ortopedia manual, ya estamos involucrando. Aquí, vean aquí la cadena miofacial frontal superficial, la anterior era la posterior superficial, y aquí hay ejercicios. Este es un educador físico, ya se fueron metiendo educadores físicos, ya hay un grupo mundial de lo que son las fascias, de estudio de las fascias, y que aquí entonces lo que me tocó a mí en este sentido es pensar, bueno, voy a trabajar el movimiento, dependiendo del tipo de curva que tenga, voy a trabajar los movimientos recomendados por gente que ha estudiado muchísimo, pero ahí ya yo metería las correcciones pélvicas, que es parte de lo que tenemos que entender bien para poder buscar esa armonía entre esos músculos tónicos y fásicos, de que puedan su origen y su inserción ser la más cercana a la realidad, para poder lograr esa mejoría que ya vimos. Ya no es solamente los músculos, sino que tenemos que tomar en cuenta las fascias. Esto es más de lo que ustedes vean que es muy bonito, es algo bien interesante que tenemos que involucrarlo, y bueno, ya yo empecé a eso. Aquí vamos a hablar un poco de lo que son los ejercicios. Igual, vean aquí en esta posición, estoy tratando de buscar estirar los pectorales, que van a estar acortados en una hipercifosis. Ambos van a estar acortados, los trato de estirar. Aquí trato de que los extensores también, con esta fuerza de superior a inferior, se estimulen. Aquí, dependiendo si lo que tengo es una báscula anterior, como vimos en la imagen, varias de las imágenes atrás que les enseñé, o una báscula posterior, y yo busco, esto es lo bonito de la ortopedia manual, yo busco a ver qué posición le tengo yo que poner al paciente para que eso me facilite que esa hipercifosis se aplane. Igual aquí, esto es lo mismo, estirando pectorales, ¿se entienden ahí? Estirando pectorales, flexibilizando región dorsal, y aquí estoy bloqueando, aquí estoy quitando la lordosis, porque probablemente en la manera dinámica eso era lo que me ayudaba a que la cifosis se corrigiera, y así es como tenemos que prescribir. Igual aquí vamos a hacer un fortalecimiento
de la parte posterior de la espalda. Igual, estiro los pectorales. Aquí, con esta flexión, inhibo el psoas ilíaco y quito la lordosis. Meto un estímulo a nivel de la columna dorsal en el ápex, 3 para abajo, 3 para arriba de la cifosis. El ápex, recuerden, lo que está más separada de la línea media, y aquí es esta estiramiento de los pectorales. Estoy haciendo un estiramiento de los pectorales que entonces también me va a producir un reclutamiento del dorsal ancho, ¿verdad? Porque estoy estirando pectorales y ahí le doy más oportunidad al dorsal ancho de que también actúe. Es el mismo principio: estirar pectorales, activar dorsal, quitar hiperlordosis. Se acuerda que entre más anterior estén las rodillas, más bloqueo el psoas ilíaco y este fenómeno. Aquí ya son movimientos más activos, más fuertes para lograr que con una báscula posterior hacer este dorso plano, casi llevar a dorso plano, flexibilizando esa columna. Es entender qué es lo que yo estoy haciendo. Imagínense la fuerza que tiene que tener en el rote, es muy cansado, la fuerza que tiene que tener y el ir avanzando de lo poco a lo mucho para que pueda lograrse esto. Hago báscula posterior, estiro isquiotibiales, y aquí logro que me responda esta pérdida de la lordosis lumbar, me responda con una disminución de la cifosis. Eso es lo que se busca. Entonces, por eso es que biomecánicamente hay que valorar. Igual aquí, estiro pectorales, trato de inhibir hasta donde sea posible la hipercifosis, quito la lordosis lumbar. Entre más alto esté la rodilla, más bloqueo yo el psoas ilíaco. O sea, todo tiene una explicación biomecánica. Igual aquí, vea cómo se le pone esta almohadilla para que las rodillas logren quedar a nivel o más altas que las caderas, en ese caso. Y aquí igual es estirando pectorales y llevando una fuerza de posterior a anterior para disminuir el ángulo aumentado de la cifosis. Aquí es el fortalecimiento de los extensores de la espalda. Igual yo ahí valoro si tengo que bloquear la lordosis lumbar o aumentarla. Eso es parte de la valoración biomecánica. Aquí es una manera de, esta es otra, ustedes ya podrán ver que hay aquí una escoliosis, ¿verdad? Que probablemente sea una dorsal derecha porque me está tirando la cadera hacia la izquierda, pero aquí lo que quiero ver es esta es una de las maneras de estirar el pectoral. Aquí sabemos que el pectoral derecho de esta niña va a estar acortado como parte de la biomecánica que ya vimos en las escoliosis. Aquí también se usa, solo que haríamos derecho e izquierdo ambos para activar ese pectoral que en las hipercifosis están acortados, para activarlo al estiramiento, y aquí el dorsal ancho también activarlo. ¿Ok? Espero que vayan siguiéndome aquí. Aquí son chiquitas operadas, eso lo vamos a ver después, pero igual, aquí metemos las cuñas que se deban hacer. Aquí lo que se está trabajando es que al abrir estamos estimulando dos cosas o varias. Pectorales, estirándolos, los pectorales, estirándolos en este caso. Y también aquí acostaditas podemos meter, como en el caso de esta niña, una almohadilla para empujar la cifosis dorsal. Y estamos activando también allí los dorsales. Si estiro, reclutando los dorsales. Si estiro el pectoral, aprovecho para que el dorsal ancho se active y empiece a cambiar esas fibras que están dormidas, que necesitamos que se active. Aquí estoy igual, inhibo la lordosis lumbar, meto una almohadilla a nivel de la cifosis y saco, abro para activar pectorales, estirándolos, pero a la vez
dándole un estímulo a los romboideos para que, al dorsal ancho principalmente, para que ya empiece a sumarse a ese papel que a él le corresponde, no dejar que el pectoral se lo lleve para adelante. Y aquí vamos a hablar del dorso plano. Recuerden, el dorso plano, dicen los estudiosos, es la primera parte de la escoliosis dorsal principalmente, que se va a acompañar en la mayoría de los casos con una pérdida de la lordosis cervical, incluso hasta una cifosis cervical. Entonces, si alguien con cervicalgia, fijémonos en el resto, pensemos como un todo, las cervicales, como un todo que influyen hasta a nivel de la cadera. Podemos encontrar basculación anterior, lordosis aumentada y un dorso plano y una rectificación cervical, como un opistótono, ¿verdad? O podemos encontrar báscula posterior, un dorso plano y una rectificación de la columna cervical o cifosis. Pero tenemos que saber describir y ver qué pasa. Y aquí, en las correcciones, pies paralelos y parejos, rodillas flexionadas, peso en los talones en el antepié. Aquí recuerde que ya eso lo habíamos hablado, si el hecho de hacer hiperlordosis lumbar me facilita el quitar, el cifosar para ir estimulando esos músculos intercostales, los serratos, los romboideos, el dorsal ancho, que cooperen y que los pectorales se me acorten y hagan lo que le corresponde, iría con hago en el antepié. Si lo que necesito es que haya báscula posterior, porque eso me facilita sifosarme y activar todos esos músculos que le dije, pues entonces hago la idea de que el imaginario de estar en los talones. Igual, si voy a buscar basculación anterior o posterior, ya ustedes saben su repercusión a nivel del pie. Y los brazos van a ir en rotación interna porque tengo que estimular la postura de cifosis en ese niño o esa niña, y la barbilla hacia adelante tratando de simular la lordosis cervical. Estos son parte de los ejercicios, son de los más duros, de los más fuertes. Vean aquí, busco el cifosar y aquí tengo que ver, bueno, ¿me sirve que pierda la lordosis o cómo hago? Eso es arte, eso es arte. Aquí, igual, siempre las correcciones pélvicas nunca se pueden dejar de lado. O sea, no puedo pretender mejorar el dorso plano y la columna cervical si no hago una alineación correcta para lograr que los músculos tengan armonía en su origen y su inserción. Este es el más duro, es levantarse para cifosarse. Ese lo logra uno ya cuando está bien entrenado. Ve que ya casi bueno, de hecho los pies están en el aire, se levanta, hace basculación posterior, cifosa, activa de manera correcta los pectorales. Esa es la idea, de que ustedes tengan qué pasa en el momento que se está haciendo ese acto. Igual aquí, esto es de los ejercicios iniciales, ¿verdad? Ese estímulo para poder, aquí lo que se hace es el mismo balón, lleva la cifosis. Si me sirve que tenga la báscula posterior, pues estimulo esa, y si no, tendría que echar los pies, la rodilla más para atrás para que se me haga lordosis por activación del psoas ciliaco, y aquí con los codos empujo para tratar de hacer un reclutamiento de los pectorales. Igual es el mismo fenómeno aquí. Vean que aquí igual, tirando la cadera hacia donde corresponda, aquí estoy haciendo lordosis, que es como lo más fisiológico, ¿verdad? Lordosis, cifosis y lordosis. Pero recuerde que no todo el tiempo nos sale aquí, y aquí presiono para reclutar los pectorales, que son los que me van a hacer la cifosis. Igual aquí es en este cuadro, las mismas chiquitas posoperadas del otro lado, nos sirvieron de modelo allá en Alemania, pero aquí para producir ese efecto de cifosis es empujando, ¿lo ven? Empujando para hacer ese reclutamiento de los pectorales. Recuerden, cada ejercicio que usted hace tiene que decir, aquí es igual, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vean aquí cómo hay ese reclutamiento de los pectorales y con las correcciones pélvicas. En todo ejercicio de Roth está la marcha de Catarina, así se llama.
siempre es una de las cosas que más cuesta, pero aquí en el dorso plano, los hombros van hacia adelante con rotación interna, el cuello va hacia la lordosis y la región lumbar, ustedes tienen que indicar si necesitan que haga una lordosis, una basculación anterior o posterior. Y en la hipercifosis es lo mismo si es que no está acompañado. Eso es más fácil generalmente, pero sí puede ser que esté acompañado de una escoliosis, que sí tenemos chiquitos con eso, y que entonces haya que hacer la corrección pélvica. Pero si es solamente alteración en el plano, si eso es lo primordial, alteración en el plano sagital, entonces es más fácil, nada más hipercifosis, llevan los brazos en rotación externa, o sea, sacando, estirando los pectorales. Lo que yo quiero es que ustedes sepan cada movimiento que se hace, qué significa cada movimiento, que no es a lo loco, o sea, yo no ponemos a hacer las cosas, no, buscamos una lógica en lo que es lo tridimensional. Esta es una de las marchas más difíciles, que es el de bailarina. Lo que hacemos es como si nos estuvieran enseñando a caminar para hacer una imagen cerebral de cómo yo tengo que, automáticamente, sin hacer eso consciente, en las escoliosis o en las hipercifosis, hacer la caminata, la marcha o como sea. Entonces, por eso se hace un entrenamiento en la marcha tratando de llevar a cabo todas las correcciones pélvicas, todas las correcciones de hombro, a como de lugar. Vamos de lo poco a lo mucho, como es el entrenamiento. Si solo primero puede echar el hombro para atrás porque el resto le cuesta para llevar esa caminata, se hace eso y ahí se va logrando poquito a poco las correcciones que se tienen que hacer. Yo creo que ya, bueno, ya les hice más o menos un resumen de esto. Aquí, lo que quiero que ustedes tengan bien claro es cada movimiento que se hace en SROT o en la técnica tridimensional, van músculos involucrados, ya sean los tónicos o los fásicos, van la fascia, los ligamentos, y nosotros tenemos que tener muy claro como fisiatras cuáles son los músculos que estoy trabajando ahí, cuáles son los que estoy trabajando allí, y como parte de esta deformidad vertebral, ya sea en el plano sagital, frontal, y obviamente que también el transverso, en el caso de las escoliosis, es tener pendiente que el punto es de que nuestros músculos, tendones, ligamentos estén lo más cercanos a una posición anatómica normal. Y por eso tenemos que echar manos de la cintura escapulohumeral y de las correcciones pélvicas. Recuerden, es importante, pies paralelos y parejos, peso, ya ustedes saben, en los talones, en todo el pie o en el antepié, las rodillas sueltas, tirar la cadera hacia la derecha, hacia la izquierda, hacer báscula posterior, báscula anterior, tirar la espina ilíaca para atrás o para adelante, y después el dominio del escápulo humeral, ese hombro, el que encontramos alterado, para adelante y hacia abajo, echarlo hacia abajo, hacia atrás, y que pensemos lo que está sucediendo ahí en los músculos, en cada uno de esos movimientos que nosotros hagamos. Gracias y nos vemos en otras clases.